¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer tutorial de rollo de canela. Rollo de canela paso a paso, un tutorial completo. Así que bajamos acá la cámara y vamos a comenzar, gente. Para comenzar, en un topercito así y un palito así, vamos a esponjar nuestra levadura. Vamos a poner acá 2 cucharas de harina de fuerza, harina 3.0, 2 cucharas bien lleno. Y una cuchara bien llena de azúcar, ¿sí? Vamos a usar en esta ocasión 25 gramos de levadura fresca. Si quieren utilizar levadura seca, métanle 15 a 20 gramos aproximadamente, ¿sí? Ahí está, 25 gramitos, ya que hace mucho calor por acá. Ya va a dar. Preparé en total 200 ml de leche. Oye, vamos a usar leche pura en esta ocasión. Vamos a echar un poquitito acá, ¿sí? Un poquitito de la leche y vamos a esponjar nuestra levadura con esto. Vamos a echarle un poquitito más para que sea un poquito más mojadito acá. Vamos a dejar que esponje esta levadura. Vamos a darle un tiempito de aproximadamente de 10 minutitos. Así que ahí le vamos a dejar. Ahí está. Ahí le vamos a dejar. Mientras tanto, vamos a ir preparando los ingredientes que vamos a utilizar. ¿Sí? Primeramente vamos a utilizar 500 gramos de harina 3.0, harina de fuerza, ¿sí? Vamos a pesar algo acá, 500 gramitos en total. Ahí está, aproximadamente 500 gramitos, ¿sí? Espectacular. Vamos a echar acá margarina. Vamos a utilizar 50 gramos para un poquitito menos. Está acá. Ahí está, 50 gramos en total, ¿ok? Esto vamos a hacer que se mezcle bien acá la margarina con la harina, así, completamente. Este tutorial completo de cómo hacer rol de canela casero con harina 3.0. Ya tenemos ya varias recetitas en el canal, pero hace mucho que no hacemos más con harina 3.0 para ver cómo se queda, ¿sí? Esta receta sale muy bien, se vende muy bien. Si quieren hacer para vender en su hogar, espectacular, pueden meterle esta recetita, ¿sí? Ahí está, ahí ya mezclamos todo con la harina, nuestra margarina, ¿ok? Muy bien. Ahí le vamos a dejar también esto un ratito. Acá está empezando a burbujear nuestra levadura, ¿sí? En otra charolita vamos a echar acá un huevo. Directamente rompemos acá un huevito, así. Un huevo. Ok. Y le vamos a agregar 150 gramos de azúcar, ¿sí? 150. Recuerden muy bien la receta, 150 gramos de azúcar en total, ¿ok? A esto le vamos a agregar una tapita bien llena de vainilla. Recomiendo que sea vainilla líquida, de manera que también le pueda agregar el líquido a su receta, ¿ok? Para complementar el líquido, ¿ok? Muy bien. Vamos a echar acá. A mí me gusta ponerle colorante así a mi gusto. Esto es opcional. Si no quieren, no importa. Si van a usar colorante, utilizan este tipo de colorante que viene en pasta mix, que es muy bueno, ¿ok? 1 o 2 gotitas. Si no desean utilizar, no hay drama, no importa, ¿verdad? No utilicen nomás si no quieren utilizar, ¿ok? Voy a mezclar bien esto acá, así. Ya ven que estamos preparando 3 preparos en total, ¿sí? Para hacer nuestra receta. La levadura, la parte sólida y ahora la parte líquida, que le va a dar el aroma a nuestra receta, ¿ok? Acá nos sobró aproximadamente 140 ml de leche. Vamos a echar todito esto completito acá, ¿sí? Ahí está. Y ya tenemos todo ya. Muy bien. Vamos a esperar un ratito que nuestra levadura burbujee un poquitito más y vamos a continuar nuestra receta, ¿sí? Mientras tanto vamos a echar un poquitito más de leche por si acaso en el final nos falta un poco de leche, entonces para usar.
Ok, vamos a esperar a nuestra levadura. Ok, ya tenemos ya nuestra levadura. Miren cómo ya está esponjando nuestra levadura. Entonces directamente vamos a echar acá encima de nuestro preparo y ya vamos a comenzar ya el amasado de nuestro rol de canela, ¿sí? Mucha paciencia esta etapa. Ok, ahí estamos. Muy bien. Tiene un rico olor esta levadura. Esto también vamos a mezclar un poquitito también acá. Y directamente ya vamos a echar también encima de nuestra harina. ¿Ok? Espectacular. Muy bien. Voy a echar toda la levadura, un poquito del líquido voy a echar encima para no desperdiciar nada de levadura. Ahí está. Ahí tengo un poquito de leche por si acaso, ¿sí? Ya comenzamos ya el amasado. Lo que buscamos es una masa un poquitito blandita, pero manejable, que se pueda manejar bien, ¿sí? No sea muy excesivamente blando y ya no se le pueda trabajar más. ¿Ok? Una masa promedio. Ahí está. Con la medida prácticamente esta masa ya no le vamos a faltar nada de líquido, ¿sí? Con mucha paciencia le vamos amasando a nuestra masita. Miren, en un ratito ya se juntó todo. Bajamos la mesa y le vamos a amasar. Recomiendo amasar esto por lo menos unos 5 minutitos para que se vaya amasando bien. Con mucha paciencia vamos a amasar nuestra masa, ¿sí? Miren, prácticamente se juntó todito justito sin ningún problema, ¿sí? Y le vamos a amasar con mucha paciencia esta masita para que vaya quedando bien ligera, ¿sí? Esta parte siempre recomiendo con paciencia hacerle, gente, ¿sí? Paciencia, unos 5 a 10 minutitos, ir amasando, poner una musiquita ahí y amasar tranquilamente su masa de rol de canela, ¿sí? Ok, ahí está. Voy a traer una naranjita y le vamos a agregar un poco de naranja. Justito prácticamente no hemos necesitado agregar nada de leche, prácticamente con los 200 ml de leche prácticamente ya dio justito. Una naranja con un ralladorcito, vamos a rallar encima. En este punto siempre yo recomiendo ya rallar la naranja encima para que le pueda dar un gustito bastante rico. ¿Para qué sirve la ralladura de naranja? Para darle sabor y para conservar el producto. Históricamente la ralladura de cítricos, tanto naranja o limón, se ha puesto en el pan con el objetivo de conservación, porque tiene un ácido especial que ayuda a conservar los productos. Por eso anteriormente hasta en la torta, hasta en los bizcochuelos se ponía la cáscara de naranja o limón para que se pueda conservar mucho más tiempo los productos. Eso históricamente se hacía nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres, todos hacían así, ¿sí? ¿Okay? Miren cómo tranquilamente estoy amasando esto, ¿no? Ni siquiera se pega, se maneja bien, tranquilo, espectacular. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Yo en este punto recomiendo ya refinar un poco mi palo de amasar. Voy a echar un poquitito de harina acá. Vamos a ir refinando ya esto y ya vamos doblando ya para darle un moldecito ya rectangular, de manera que le dejemos ahí ya fermentar en ese punto tranquilamente, ¿sí? Siempre recomiendo ya ir, no digo para la media luna, pero para el rol de canela siempre recomiendo hacer así para que ya vaya tomando forma, ¿sí? Vamos a estirar un poquitito, luego lo doblamos así, ahí más o menos en el medio, y este encima también ahí, ¿ok? ¿Sí?
poquitito de harina otra vez. Y lo vamos a estirar otra vez, ¿sí? Ya le vamos a ir dando forma a nuestra masa. Ya le vamos a dar forma a nuestra masa de manera que pueda tener ya la forma rectangular. Y también así le ayudamos un poco en el sistema de la masa. Ustedes saben que cuando refinamos también estamos amasando, ¿sí? Ahí está. Más o menos ahí. Y más o menos está ahí. ¿Ok? Una harina, un poquitito otra vez acá. Yo creo que hasta este punto ya estaría bien. Vamos a estirar un poquitito esto y luego ya le vamos a dar el reposo que necesita para luego venir y ya formar nuestro rol de canela, ¿ok? Ahí está. Más o menos hasta este punto. Hasta este punto. Acá mismo vamos a dejar que repose esta masa por lo menos unos 25 a 30 minutitos. Y una vez que ya repose bien la masa, vamos a volver para continuar. Voy a tapar con una bolsita. Voy a traer una bolsita cualquiera, una bolsita que traemos el súper así, sin drama. Ahí le tapamos. Le vamos a dejar reposar por 25 minutos aproximadamente, ¿sí? Ahí le sellamos bien para que no respire, para que pueda reposar bien y pueda ganar volumen, ¿ok? Volvemos cuando esto ya pase unos 25 a 30 minutos y ya empiece ya a ganar volumen acá, para estirar todo y formar nuestro rol de canela. Ok familia, miren más o menos cómo ya está nuestra masa. Ya está empezando ya a fermentar, así que vamos a comenzar ya a trabajar esto. Pero primeramente vamos a preparar la canela que vamos a utilizar. Vamos a utilizar en total acá, vamos a pesar unos aproximadamente 100 gramos de azúcar. 100 gramos de azúcar. Y acá tenemos la canela 15 gramos. Así que vamos a echar todo esto también acá. 15 gramos de canela en total. Con 100 gramos de azúcar. Puede darle más azúcar si quiere, pero yo con 100 gramos ya considero que está bien para mí. Se le puede agregar un poquitito. Vamos a mezclar bien esto así, para que el azúcar pueda empezar a tomar el color de la canela y sea mucho más puro, ¿sí? Miren cómo quedó. Espectacular. Muy bien. Acá tenemos nuestra asadera. En esta asadera es donde vamos a colocar nuestro rollo de canela. Acá tenemos nuestra margarina en punto pomada. Esto es para poner por encima, pero primeramente vamos a tener que extender nuestra masa, así que vamos a retirar esto y vamos a trabajar nuestra masa directamente acá. Vamos a aflojar un poquitito y con mucha paciencia le agregamos un poquitito de harina acá, así, siempre con paciencia gente, ¿sí? Sin apurarse, ¿sí? Vamos a trabajarlo un poquitito a nuestra masa. Vamos a estirar un poquitito, vamos a darle un poquitito más de largor, ¿sí? Fino, ¿sí? Porque después, si es muy fino, ya no gana el volumen que deseamos, ¿ok? Agarramos, este tiene que estar en punto pomada, ¿sí? Poner punto pomada para que se pueda poner mejor por la masa. Y ya directamente le vamos colocando así. Mucha paciencia le colocamos en todas partes. Muchísimo, además es bien nutritivo. El rol de canela es uno de los postres bien nutritivos porque tiene mucha canela y es bueno que los chicos consuman más canela, ¿ok? Ahí ya tenemos todo, ya le agregamos todito la margarina por arriba, margarina o manteca, lo que tengan, ¿sí? Y simplemente esto vamos a echar acá en el medio, acá, y acá lo vamos a distribuir con nuestra super espátula. Lo distribuimos así, con cuidadito, así, miren, sencillo. Esto seguramente se va a caer un poquitito ahí sobre la mesa, pero lo vamos a alzar todo nomás otra vez, ¿sí? Una vez que tengamos así, ya lo que sobra es enrollar, ¿sí? Vamos a empezar a enrollar de esta punta agarramos así, nos enrollamos con paciencia. Primeramente le hacemos una primera dobladita y luego le vamos haciendo la segunda dobladita, ¿sí? Con paciencia, sin apuro, para no romper la masa ni maltratar la masa, ¿ok? Ahí está. Vamos doblando con paciencia, así.
sin apuro. Lo importante es tener paciencia, no tener apuro cuando hagamos estas cositas, porque la paciencia es una virtud. No tener apuro es una virtud para que le salga bien sus masas dulces. Miren cómo lo estamos enrollando tranquilito, sin complicarnos demasiado. Ok, tiramos ahí, más o menos está ahí. Lo vamos a montar todo hacia acá después. Ok, muy bien, ahí está. Lo dejamos por abajo y lo que sobra ahora simplemente es cortar, ¿sí? Yo siempre lo corto una medida de aproximadamente 4 centímetros, ¿sí? Para que se quede mucho más lindo y más elegante nuestro rol de canela. Aproximadamente unos 4 centímetros. Sí, aproximadamente, miren, 2 dedos y algo. Sí, lo voy cortando. Ahí está, vamos a ver cuánto salió. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 unidades. Vamos a colocar acá. Miren, así quedó por dentro. Lo vamos colocando bien en nuestra asadera redonda. A partir de ahora le vamos a dar el tiempo que necesita para que pueda fermentar tranquilito esta masa. Por lo menos unos 40 minutos aproximadamente otra vez para que vaya fermentando bien. Mucha paciencia. Nuestros roles de canela. Espectacular. Colocar estos tres, voy a colocar acá en el medio, bien distribuido. Ahí ya lo distribuimos bien dentro de la asadera. Simplemente es cuestión de esperar que esto fermente. La idea es que se vaya agarrando todo esto y después pintamos un poquito con huevo y ya metemos ya en el horno. ¿Okay? Vamos a tapar de vuelta con una bolsita, así, lo tapamos de vuelta y ahí lo vamos a dejar, gente, ahí lo vamos a dejar tranquilo reposar. No le apuren, vayan a hacer sus cosas, vayan a completar todas las tareas que tengan que completar. Déjenle ahí 40 minutos, 1 hora, lo que requiera para que se pueda unir todo esto y después pintar con huevo y ya metemos en el horno. ¿Ok? Ok, familia, vamos a revisar cómo está nuestro rol de canela. Miren nada más cómo ya fermentó. Más o menos estando en este punto, ya vamos a preparar ya el huevo para pintar. Así que vamos a poner acá un huevo, vamos a romper acá directamente, así. Rompemos un huevito acá. Vamos a echar acá un poquito de leche y le vamos a agregar una tapita de vainilla. Ok. Ahí está. Muy bien. Ahí para quitarle el olor al huevo. Espectacular. Con un pincelcito así mezclamos bien esto. Y con esto vamos a pintar nuestro producto. Con esta doradura pintamos nuestra media luna, nuestros panes, nuestro rol de canela, todo lo que queremos pintar. Y no va a tener ni un olor porque le pusimos ya la vainilla y un poquitito de leche, ¿sí? Como esto es el rol de canela, no hace falta pintar demasiado bien, más o menos le pasamos así un poquito rápido por encima para que pueda tener nada más un colorcito por encima, ¿sí? Si la media luna o los panes que tengamos que pintar, así como panes de leche, pancitos cheese, otro tipo de panes como panes de hamburguesa que queremos pintar, o panes sobados, sí hay que pintar, ¿sí? Pero en este caso el rol de canela no hace falta demasiado, solamente pasarlo un poquitito así para que tenga un colorcito. Ok, esto lo vamos a llevar en el horno. Podemos comenzar prendiendo el horno, no hace falta precalentar el horno ya que este todavía tiene espacio para fermentar. Así que vamos, prendemos el horno, ponemos en 200, 180 a 200 grados, depende del tamaño del horno. Si es un horno grande, 200, y si es un horno pequeño, 180. Y ponemos en 25 minutos y una vez que ya se hornee todo, vamos a ver el resultado, gente. Familia linda, ¿cómo están? Miren nada más, ya terminamos ya nuestro rol de canela. Espectacular.
nuestro tutorial, este curso paso a paso de cómo hacer los roles de canela con harina 3.0 como para vender. Esto pueden quitar uno a uno, empaquetar, pueden poner bandejita o pueden decorar también si quieren ponerle chocolate por encima, si quieren ponerle algún tipo de decorado por encima. No hay ningún drama, ya depende ya de cada uno, de la creatividad de cada uno. Miren nada más cómo salen, espectacular, gente. Espero que les guste esta recetita, puedan hacer sus hogares. Vamos a ver un poco, uno vamos a cortar para ver cómo quedan por dentro también. Acá está este uno, vamos a retirar. Miren, familia, espectacular, miren cómo está, bien cocinadito, bien esponjoso. Vamos a cortar por el medio mismo para que puedan ver cómo quedan estos roles de canela. Espectacular, familia, miren, bien esponjoso, riquísimos se ven estos roles de canela. Espero que puedan hacer en sus hogares, puedan practicar y puedan vender si es posible, y que les salga bien así, familia. Espero que les guste, familia, y nada, vamos a estar viéndonos próximamente en un próximo videito. Visiten nuestro blog, visiten nuestras tiendas y nos vemos pronto. Chao, chao. Miren nada más esto.